cordial bienvenida a la especialista de Alianzas Estratégicas de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe, María Inés Salamanca, para esta oportunidad conversar respecto a cómo ha impactado el liderazgo femenino en la región dentro de la política. Bienvenida María Inés y muchas gracias por estar presente en nuestro primer foro Forbes Mujeres de Chile. Muchas gracias por la invitación, pero un saludo especial también a todas las personas que están participando y escuchando este foro. María Inés, ¿cómo crees que ha impactado el nuevo escenario político de la sociedad chilena a Latinoamérica y el resto del mundo? Bueno, hay que mencionar que existe un nuevo escenario político actual en el país y que también ha ido avanzando, ¿cierto?, para concretar, para materializar las demandas de años de las mujeres por ser parte de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Y también de ocupar cargos de gran relevancia o tomar cargos de toma de decisión en el ámbito público, en el ámbito privado. Y hoy día se ha avanzado muchísimo más en el contexto de Chile por distintas razones, avanzar hacia la paridad. Hace años se hablaba, ¿cierto? Estaba en la agenda política, ¿cierto?, la discusión sobre las cuotas, ¿no? Pero hoy día vemos que está más instalado en la agenda política la discusión en torno a la paridad, ¿no? Existe hoy día también un avance en un contexto con un gobierno, ¿cierto?, que tiene un gabinete paritario, donde mujeres están tomando puestos de toma de decisión en cargos que no son tradicionalmente ocupados por las mujeres, ¿no? Hablamos del Ministerio de Defensa, hablamos, es cierto, de ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, mujeres que no están en los ministerios tradicionales, digamos, donde convencionalmente se van las mujeres. Y por otra parte, yo creo que una transformación profunda después del estallido social también fue la demanda, ¿cierto?, para avanzar, ¿cierto?, por un proceso constituyente, donde un hito histórico, ¿cierto?, la Convención Constitucional, donde la paridad fue un eje importante de su conformación. Yo creo que esto también ha empujado también a que eso se vaya instalando en la sociedad. O sea, sin duda hay un escenario distinto. No significa eso que todos los temas están resueltos de participación de las mujeres. Sin duda todavía existen muchísimas brechas. Existe un aumento, ¿cierto?, de la participación política de las mujeres a nivel del Congreso, ¿cierto? Pero todavía tenemos brechas profundas, digamos, no hemos alcanzado la paridad en esos espacios. Pero también, por ejemplo, tenemos desafíos muy grandes todavía en la participación de la mujer en los gobiernos locales, ¿no?, los municipios. En fin, hay una serie de espacios donde todavía es necesario avanzar mucho más. ¿Cuál es la realidad política de la mujer en Chile actualmente? ¿Cómo ha ido evolucionando estos últimos años, María Inés? Han existido cambios favorables, pero todavía existe, y estamos viendo una larga historia de la subrepresentación de las mujeres en cargos públicos, en cargos de elección popular, en todos estos puestos de toma de decisión. Todavía hay muchos obstáculos, ¿cierto?, y cuellos de botella para la participación de las mujeres en diversos espacios. Mencionamos, ¿cierto?, por más que se logre, se esté avanzando para alcanzar esta paridad, en el Congreso todavía tenemos solo un 24% de senadoras, un 35,5% de diputadas, ¿no? Lo que mencionamos, la brecha a nivel local, solo un 17% son alcaldesas, ¿no? Todavía existen muchos desafíos. Tenemos una participación política en las mujeres que se ve cruzada todavía con algunos cuellos de botella que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento de las mujeres en la política, cómo pueden acceder, no tienen las mismas condiciones muchas veces para acceder, por ejemplo, a apoyos para sus candidaturas, o, por ejemplo, muchos obstáculos dentro de los mismos partidos políticos, ¿no?, donde todavía se cuestionan algunas medidas afirmativas, incluso para una mayor participación de las mujeres. Pero sin embargo, viendo el lado del vaso lleno, digamos, tendríamos, ¿cierto?, un mayor interés, una mayor participación. Y otro obstáculo que yo diría también es que
tenemos todavía casos de violencia política. Nosotros en ONU Mujeres levantamos algunos datos incluso de violencia en las mujeres que están en política y todavía eso es algo súper evidente. Sucedió cuando fue el proceso constituyente, las elecciones para la convención constituyente. Tuvimos también muchos casos de violencia, por ejemplo, las mujeres candidatas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los atributos, cierto, que se destacan muchas veces de las candidatas? No son los mismos que los atributos que se destacan de los hombres candidatos. Y tuvimos durante el proceso también, luego de ser electas, también aquellas mujeres que estaban como convencionales, también tuvimos el tema de que hubo mucha violencia en redes sociales, ¿no? Y un alto número, tenemos como más del 70% de las mujeres declararon haber tenido algún tipo de violencia o acoso en redes sociales, ¿no? Eh, Incluso insultos, comentarios xenofóbicos, comentarios racistas, en fin, una serie de acciones que se manifestaron, ¿cierto?, a través de redes sociales, y eso son cosas que también van impactando, ¿cierto?, la participación de las mujeres. No también las mujeres están tomando mucho más riesgo muchas veces por ejemplo, participar en instancias de elección popular. Ujú. María Inés, desde ONU Mujeres, ¿cómo ven la relevancia de diseñar e implementar leyes con perspectiva y sensibilidad de género? ¿Cuál es la diferencia que marca? Bueno, es sumamente importante porque, de hecho, nosotros siempre decimos de nosotras desde ONU Mujeres de que todas las medidas afirmativas sirven para mover la brújula y eso ha sido demostrado en todos los países de la región. Cuando vemos realmente que existen aquellas medidas, ya sean cuotas de género, avanzar hacia una democracia paritaria, son medidas que se toman realmente para mover la brújula, sino porque la evidencia muestra que los avances son muy lentos y es necesario tener estas medidas, ya sean medidas temporales, y eso es algo que siempre hemos discutido con diferentes actores políticos. La idea es que podamos incorporar, ¿cierto?, una perspectiva de género también como una herramienta que permite no solamente enfrentar las inequidades existentes, reconocer también aquellas desigualdades que son estructurales, eh, y para ello es importante tener medidas afirmativas, y así lo dicen también varios comités de derechos humanos, comité, por ejemplo, la CEDAW, que reconoce que aquellas acciones positivas posibilitan la incorporación de las mujeres en la política y también que permite avanzar en otros aspectos de la vida y del desarrollo de los países, ¿no? Entonces, siempre decimos que son medidas que son necesarias. También es importante tener políticas de género a nivel país que permitan una participación de las mujeres en diversos espacios. No solamente estamos hablando de las mujeres que están en la decisión, ¿cierto?, de entrar en la política, sino que en la participación general, ¿no?, de las mujeres en diversos espacios. Por ejemplo, en Chile se está discutiendo y se está presentando ahora el proyecto de ley para la participación de mujeres en directorios de las empresas privadas, que ya se había presentado ciertos años atrás,
En el gobierno de Michelle Bachelet se había presentado ya la participación, estableciendo una cuota de un 40% para mujeres, para mujeres en empresas públicas, en directorios de empresas públicas. Hoy día también se está buscando, ¿cierto?, cómo generamos una transformación, ¿cierto?, en el sector privado, y es por eso también que desde ONU Mujeres trabajamos muchísimo también para poder, ¿cierto?, mover la brújula y acelerar, ¿cierto?, las medidas que se incorporen para exista una mayor participación de las mujeres en los espacios, en el espacio privado también, ¿no?, en el espacio del sector privado me refiero. Y ahí nosotros contamos con los principios de empoderamiento para las mujeres, que son una hoja de ruta, que son 7 principios que permiten a las empresas ir tomando medidas internas y externas para una mayor participación y mayor participación y autonomía, ¿cierto?, fomentar la autonomía de las mujeres en diversos espacios. Y bajo todo este contexto, ¿cuáles son los principales obstáculos que viven las mujeres a la hora de participar en la vida política, especialmente en Chile y Latinoamérica? ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Bueno, lo principal es atender aquellos obstáculos que algunos son estructurales, y es por eso también que desde ONU Mujeres estamos trabajando con múltiples actores, digamos, es importante acá el trabajo en alianza, digamos, en todos los países de América Latina, para poder, ¿cierto?, enfrentar los múltiples obstáculos que hoy día existen para la participación de las mujeres. Hoy día tenemos ¿cierto?, una dificultad todavía para compatibilizar, conciliar, ¿cierto?, por ejemplo, la vida política y la vida familiar en la vida de muchas mujeres, ¿no? Hoy día tenemos todavía un cuello de botella importante, que son los cuidados, ¿no?, la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado, que también afecta la participación de las mujeres en diversos espacios. Hoy día vemos con la crisis del impacto que ha tenido el COVID-19, ¿cierto?, hablamos de una crisis de los cuidados, y esto ha afectado sin duda la participación de las mujeres en el empleo. Tú mencionabas, ¿cierto?, el retroceso de 10 años en participación laboral de las mujeres. En algunos países estamos hablando de 18 años de retroceso, ¿no?, según datos también de la CEPAL. Esto es bien preocupante porque hoy día no vamos a tener una recuperación sostenible al impacto que ha tenido el COVID-19 si realmente no abordamos el tema de los cuidados, ¿no? Es por eso no solamente poder contar con con sistemas integrales de cuidado en los países, ¿no?, que esté centrado en las personas, también con una buena legislación que signifique avanzar y que tengan un financiamiento adecuado. Responder a esa necesidad, consideramos que eso puede generar, ser realmente un motor de cambio en las sociedades, ¿no? Y eso genera un beneficio directo. Decimos que esto no es un gasto, es una inversión. Invertir en los cuidados tiene un retorno para las sociedades. Y no es un retorno solo para las mujeres, es para la sociedad en conjunto. Si las sociedades avanzamos, ¿cierto?, a comprender eso, y que todos los actores lo comprendan, no solo los gobiernos, ¿no? Acá tenemos que incorporar, ¿cierto?, a las comunidades, a las familias, incorporar también al sector empleador, al sector privado, ¿cierto?, en la comprensión de que avanzar hacia una sociedad de los cuidados es una inversión para los países, un motor de desarrollo, un motor de bienestar, y son medidas sostenibles, ¿no? Así que nosotros estamos como trabajando muchísimo. CEPAL está organizando en alianza con ONU Mujeres la Conferencia Regional de la Mujer, que va a ser en noviembre en la ciudad de Buenos Aires, que es una conferencia para toda América Latina y el Caribe, donde el tema central son los cuidados, ¿no? Cómo avanzamos hacia la sociedad de los cuidados. Y eso es una invitación, así que aprovecho también a las personas que están participando del foro a estar atentos también a los resultados de la conferencia, si pueden asistir también o conectarse. También va a ser una oportunidad para entender y comprender mucho más uno de los principales cuellos de botella en la región para la participación de las mujeres, que son, ¿cierto?, los cuidados, ¿no? El principal cuello de botella en términos de, ¿cierto?, de la falta de reconocimiento, redistribución, y que hablamos, ¿cierto?, de poder redistribuir de mejor manera, ¿cierto?,
la carga de los cuidados, ¿no? Y eso y otros elementos más, que no me voy a extender acá hablando de los cuidados, pero creemos que este es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de participar en todos los espacios. La Convención Constitucional es la primera del mundo en escribirse de forma paritaria. ¿Qué precedentes marca en el resto del mundo? En un momento los ojos estuvieron puestos, ¿cierto?, en lo que iba a suceder en Chile con esta convención, cuando se definieron las características, ¿cierto?, de la conformación, ¿cierto?, de la Convención Constitucional, levantó mucho interés a nivel internacional por ser la primera convención de carácter paritaria, pero también por tener escaños reservados para pueblos indígenas, ¿no? Eh, Hubo instancias también de una mayor participación de independientes, y eso también fue de alto interés. Eh, y todo este proceso, digamos, que sirve de experiencia para futuros procesos constituyentes que se desarrollen en el mundo. Nosotros estuvimos desde ONU Mujeres también trabajando muchísimo para poder incorporar, por ejemplo, eh, algunos elementos, ¿cierto?, o experiencias internacionales de incorporación de principios de género o cláusulas de género en la convención. Y es por eso también, por ejemplo, participamos en algunas de las audiencias, pudimos compartir algunos elementos, por ejemplo, hablar de paridad, ¿cierto?, en la Comisión de Sistema Político, por ejemplo. Eh, y donde se logró avanzar, ¿cierto?, en el texto, se incorporaron varios elementos, ¿no?, como el tema de paridad, el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, otro tema fundamental que estaba incorporado en el texto final, que fue la propuesta, ¿cierto?, que fue rechazada en el plebiscito de salida. También estaba incorporado el tema de los cuidados, no solamente el reconocimiento a los cuidados en sí, sino que la necesidad de avanzar un sistema nacional de cuidado y una legislación para los cuidados en Chile. Y hay varios elementos que tenían un impacto directo, ¿cierto?, en un avance en la agenda de género. Por lo tanto, nosotros consideramos que igual la experiencia, no tanto en el desarrollo y la discusión de algunos elementos que se incorporaron en el texto, también son experiencias que sirven, y también yo diría en el proceso previo, ¿cierto?, en la conformación, en las campañas, el tema de cómo las candidatas presentaron también sus propuestas para la convención. Creo que todo el proceso tiene un conjunto de aprendizaje que estamos también sistematizando, también para que sirvan algunos elementos como experiencia, ¿no? Tanto lo bueno, ¿cierto?, y lo malo, ¿no?, como lecciones aprendidas en general. María Inés, para ir finalizando nuestra conversación, tras un gabinete mayormente femenino y una convención constitucional paritaria, ¿cree que en Chile se continuará priorizando la participación de la mujer en la vida política y en la toma de decisiones a la par de los hombres? Nosotros consideramos que la paridad, la discusión sobre la paridad, si incluso vemos incluso la discusión hoy día del proceso constituyente, la discusión sobre la paridad llegó para quedarse, ¿no? Y eso es un avance importante en la agenda pública. Hoy día creo que es muy difícil retroceder, aunque siempre hay que estar como atentas, diría yo, pero en general creo que eh, la paridad llegó para quedarse. Hoy día es muy difícil cuestionar que las mujeres tomen eh, su espacio, que tomen los espacios en tomas de decisión. Y esto empezó también también a permearse en otros espacios, ¿no?, como mencionaba al inicio, no solamente en el espacio público, sino que también en el espacio privado. Eh, entonces, yo creo que es un elemento importante. Habrá que ver cómo esto se va instalando, ¿cierto?, en la sociedad, en diversos espacios, en la agenda política también, pero creemos que hoy día obviamente hay que sostener los avances que hoy día se han ido alcanzando, y también acelerar mucho más el paso en otros temas, ¿no? Entonces tenemos hoy día una participación activa
de las mujeres en la agenda política. Tenemos hoy día ministras que están, como mencionamos, en roles no tradicionales, como se entendía, o aquellas que llamamos como Ministerio de los Cuidados, porque siempre o en el área de salud solamente, o en el área de educación, o en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Hoy día estamos viendo una participación de las mujeres en diversos cargos, ¿no? En cargos no tradicionales. Entonces creo que hay un cambio, pero sin duda que como decía, hay que avanzar mucho más rápido y sostener los avances alcanzados. Muchas gracias, María Inés, por esta tan grata conversación sobre cómo ha ido evolucionando el liderazgo de la mujer y la presencia también en la toma de decisiones, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Muchas gracias por toda tu visión. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.